Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy transmitiendo desde Ajusco Medio. Vamos a empezar este tema que es importante, es interesante, porque nosotros como cristianos tenemos siempre un propósito en Dios. A veces nosotros no sabemos ni cuál es el propósito, pero cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos muestra qué es lo que Él quiere de nosotros. Nos muestra cuál es su voluntad para nuestras vidas y cómo nos quiere usar. Pero en nuestro caminar en la vida cristiana vamos a encontrar problemas, como la alabanza que acabamos de escuchar. Nos dice que pasamos situaciones en nuestro caminar, ¿sí? En Juan
capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí Yeshua nos está diciendo que tengamos paz, que sepamos que vamos a pasar situaciones difíciles, que vamos a tener aflicciones, pero eso es parte de nuestra vida cristiana, ¿sí? Muchas veces se predica que cuando nosotros llegamos a Cristo, todos nuestros problemas se acaban, todas nuestras tristezas se va, y todas las situaciones adversas están bajo control de Dios. Sí están bajo control de Dios, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones complicadas. Ajá. Entonces, nosotros vamos a pasar situaciones, aquí lo dice, tendréis aflicción. Y cuando estemos en aflicción, nosotros debemos de confiar, sabiendo que ha vencido al mundo. Uh-huh. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, aquí nos está diciendo todas las situaciones que vivimos como cristianos, ¿sí? Dice que estamos atribulados, que estamos angustiados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que es en apuros, mas no desesperados. Entonces, si nosotros confiamos en Jesús, confiamos en Dios, nosotros, aunque pasemos situaciones difíciles, vamos a estar bien, ¿sí? Confiando en Dios, ¿sí? Perseguidos, mas no desamparados. Podemos estar perseguidos, pero sabemos quién es nuestro amparo. Uh-huh. Derribados, pero no destruidos. Uh-huh. Todas estas situaciones las vamos a vivir, como dice en el primer versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son vasos de barro? Nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Uh-huh. El poder de Dios se va a manifestar a través de nosotros, siendo vasos de barro, siendo imperfectos, teniendo problemas, teniendo situaciones, teniendo tribulaciones. Con todo eso, nosotros vamos a manifestar el poder de Dios, porque Dios está con nosotros. Amén. En Joel capítulo 1, verso 14, dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Adonai vuestro Dios, y clamad a Adonai. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Clamar a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos situaciones complicadas, nosotros debemos de buscar a Dios, proclamando ayuno, convocando a asamblea, congregando a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Entonces, no es correcto que nosotros, cuando tenemos problemas, nos aislemos, sino que en asamblea, en nuestra congregación, nosotros busquemos a Dios, clamemos a Dios para salir adelante de los problemas que tenemos, ¿sí? Todo esto, toda la aflicción es debido a el trabajo de Dios en nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón,
para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo se va a manifestar Dios en mi vida si no es en las debilidades? ¿Sí? Yo salgo de todo, de toda afrenta, de toda necesidad, de toda persecución, de toda angustia, con la ayuda de Dios. Y eso es lo que voy a mostrar al mundo, ¿sí? Lo que voy a, de lo que voy a dar testimonio, de que aún en pasando situaciones difíciles, yo soy fortalecido por Dios. Amén. En segunda carta a los Corintios, ahora capítulo 4, versos 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros debemos de estar con nuestra mirada en la eternidad, no teniendo una visión a corto plazo al problema que tengo, la situación que estoy viviendo, sino sabiendo que tenemos un galardón, que tenemos un propósito en Dios y que eso se va a cumplir y que nosotros tenemos ya nuestro lugar en el reino de los cielos, porque así lo ha determinado el Padre. Porque nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida como hijos de Dios, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, comprados con su sangre, y tenemos nuestro lugar. Y eso nunca lo debemos de perder de vista, aunque estemos en tribulación, aunque estemos en angustia, aunque estemos pasando cualquier situación, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener siempre el propósito que tiene Dios en nuestras vidas en mente, ¿sí? David fue ungido como rey a los 17 años. Era un niño, pero realmente tomó el poder, se sentó en el trono a los 40 años, ¿sí? ¿Qué pasó de los 17 a los 40 años? Fue un tiempo de gran tribulación, un tiempo de angustia, de persecución, ¿sí? De peligros de muerte. Pero él sabía que tenía un propósito en Dios, que Dios lo había escogido como rey y que él sería rey de Israel, ¿sí? Y que todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, era un proceso de preparación de ese vaso de barro para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. También vemos un caso similar en Esther, en Hadasa, que fue llevada delante del rey y le escogió como esposa. Y tiempo después, un varón enemigo de Israel quiso destruir a los judíos, quiso destruir a todos los judíos, y la reina Esther se presentó delante del rey para pedir clemencia y pedir salvación, ¿sí? Y Mardoqueo, ella tenía temor de ir delante del rey porque había una ley que decía que quien se presentaba delante del rey sin haber sido llamado por el rey era digno de muerte. Y Esther tenía que ir delante del rey, pero tenía temor de morir.
y Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si para este momento tú has llegado a ser reina? Entonces había un propósito de parte de Dios en que Hadasa fuera reina, porque era el instrumento de Dios para salvar a todos los judíos, porque todos iban a ser eliminados, iban a ser muertos. Y ella fue y se presentó delante del rey y salvó a todos los judíos de la espada. Entonces había un propósito y hubo un proceso en toda su vida de preparación para el cumplimiento de ese propósito. Nosotros también tenemos un propósito en Dios y hay un proceso en el que a veces pasamos tribulaciones, pasamos angustias, pasamos persecuciones, pasamos enfermedades, pasamos diversas debilidades, pero todo esto nos lleva a tener en algún momento el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y el cumplimiento del propósito en los planes de Dios. Amén. Podemos ver que a veces Dios nos muestra claramente cuál es ese propósito. Y vamos a ver algunos casos. El primero que vamos a ver es en Abraham. ¿Sí? Abraham escuchó la voz de Dios, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de donde estás. Deja todo lo que hay ahí y ve a donde yo te voy a decir. Y Abraham salió y empezó a caminar. ¿Sí? Y llegó a Canaán y Dios le dijo, esta tierra yo te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sí? Y haré de ti una nación grande y poderosa, y de tus lomos saldrán reyes. Y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Sí? Entonces Dios habló y dijo eso a Abraham. ¿Sí? Y Abraham no tenía hijos, llegó a 100 años de edad sin hijos. Y cuando nació Isaac, había tenido un hijo, pero con una esclava. Pero Dios le dijo, todo esto lo voy a hacer con tu hijo, hijo de Sara, tu esposa, no con el hijo que tuviste con la esclava. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque Abraham quiso ayudar a Dios, porque él no había tenido hijos con Sara, su esposa, porque era estéril. Pero Sara le propuso que tuviera hijos con su esclava, la egipcia, ¿sí? Con Agar. Porque al ser pertenencia de Sara, la esclava le pertenecía a Sara, entonces los hijos de la esclava iban a ser de Sara. Entonces dijo, si yo con mi vientre no te puedo dar hijos, que sea a través del vientre de mi esclava. Y tuvo un hijo con la esclava. Pero Dios le dijo, no, todo esto, toda esta promesa que yo tengo para ti, no es a través del hijo de la esclava, sino de un hijo que vas a tener con Sara, tu esposa, tu mujer. ¿Sí? Y tiempo después nace un hijo, tiene un hijo con Sara. Vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 17, verso 8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Sí? Y repite otra vez la promesa en Génesis 22, versos 16 y 17. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sí? Entonces aquí fue cuando Dios probó a Abraham su fidelidad y su fe, cuando le pide que le entregue en sacrificio al hijo que había tenido con Sara, a Isaac. Y no se lo rehusó. Y entonces Dios confirma la promesa que había dado a Abraham en el capítulo 15 y en el capítulo 17. ¿Sí? Leímos lo del 17 y vemos ahora la confirmación de esa promesa. ¿Sí? Entonces vemos ahí claramente cuál es el propósito de Dios en la vida de Abraham. E Isaac pues también tenía la promesa, recibió la promesa de Dios en ese mismo sentido. En Génesis 26, verso 3, le dice Dios a Isaac: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Sí? Entonces tenía claro Isaac qué es lo que iba a suceder, ¿sí? Cuál era su propósito y qué había de ser de su descendencia. En Génesis 28, versos 12 y 13, vemos esta misma promesa a Jacob. ¿Sí? Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, recibió la confirmación de la promesa que dio Dios a Abraham y a Isaac. Cuando salió huyendo de la casa de su padre porque su hermano lo había amenazado de muerte, y dice la palabra que cuando salió huyendo llegó a un lugar y se acostó a dormir porque ya estaba oscureciendo, ya había oscurecido, y dice en el verso 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y continúa hablando de la promesa que tiene para Israel, para Jacob y su descendencia. Y vemos esta misma promesa al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob, ¿sí? A la descendencia de los 12 hijos de Jacob. Cuando salen de Egipto y van hacia la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El territorio que Dios prometió entregar a la descendencia de Abraham, ¿sí? La prometió a la descendencia de Isaac, lo prometió a la descendencia de Jacob. Y cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, confirma esa promesa en Levítico 20, verso 24, dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo, Adonai vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Sin embargo, estos 3 varones nunca se desesperaron, nunca abandonaron su camino por lo que estaban viviendo y porque no veían el cumplimiento de la promesa, como en el caso específicamente de Abraham, ¿sí? Que no tenía hijos. Y él le decía a Dios: pero no tengo hijo.
todo esto lo heredará mi siervo. Pero Dios le confirmaba, no, será con un hijo que tengas con Sara. ¿Mm? No con el que tuviste con la esclava, sino va a ser con Sara. ¿Mm? Ahora, Dios, ¿qué promesas nos ha dado? ¿O qué promesas nos da? ¿Qué promesas has recibido tú de Dios? ¿Qué te ha dicho a ti Dios a través de su palabra o a través de sueños, a través de profetas, a través de revelación o visiones? Uh-huh. O lo que te ha dicho Dios directamente. En Hechos capítulo 2, verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué promesa tenemos? ¿Cuál es la promesa más grande que tenemos? La salvación. ¿Mm? Tenemos un lugar en el reino celestial. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros somos lavados con la sangre del Cordero, nosotros recibimos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos inscritos en el libro de la vida y tenemos esa promesa de salvación. Amén. Entonces, ese es algo muy grande que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Y podemos pasar cualquier tribulación, cualquier situación, cualquier angustia, cualquier escasez, cualquier enfermedad, pero nosotros tenemos una promesa en Dios. Somos salvos. Uh-huh. Nosotros somos salvos. Nosotros nos hemos hecho convertido en hijos de Dios. Y como hijos de Dios recibimos herencia. Uh-huh. Esa herencia es la promesa que tenemos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos la promesa de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero no ha llegado, no ha venido, ya pasaron 2000 años y no se ha cumplido esta promesa. Pero aquí dice, el Señor no tarda su promesa. ¿Mm? Según algunos lo tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces, ¿por qué Dios ha retardado la venida de Jesús? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, para que todos vengan a los pies de Cristo, para que todos busquen a Cristo como su Señor y Salvador, y que ninguno perezca, ninguno se pierda, ninguno vaya a dar al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, Dios tiene gran misericordia hacia nuestras vidas, hacia toda la humanidad, esperando que nosotros tomemos la decisión. Recuerden lo que vimos en la enseñanza anterior, que hablamos del libre albedrío. Tenemos nosotros la capacidad de decidir qué es lo que queremos, ¿sí? Y Dios nos muestra que hay una salida o un camino que es contrario a todos los demás. Si nosotros no escogemos ese camino, iremos a un castigo eterno, ¿sí? Pero si nosotros escogemos el camino correcto, que es Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Él es real. Yo soy el camino y soy real, y en mí hay vida.
si nosotros escogemos ese camino, si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y nosotros le servimos, tenemos vida. Porque Él es verdad, Él es real. ¿Sí? Pero eso lo tenemos que decidir nosotros. Cada persona decide si quiere reconocer a Jesús como su Señor o no. Y algunos desafortunadamente no lo están haciendo. ¿Sí? Algunos rechazan a Jesús. Pero nosotros lo hemos recibido y tenemos ya una promesa de parte de Dios. Amén. En nuestro caminar cristiano, bueno, no solo es la salvación, sino también el evangelismo. Es un propósito en Dios, ¿sí? Vemos a Pablo, a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que se convirtió en uno de los apóstoles más apasionado en servir a Dios, en hacer su voluntad, en llevar la palabra tanto a judíos como a gentiles. Entonces, él fue frenado por Jesús, iba camino a Damasco, y Jesús le habló y le dijo, iba camino a Damasco persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los que creían en Cristo, a la iglesia primitiva. Y le habló Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces él entonces creyó en Jesús. Él no creía en Jesús, creía que era una blasfemia lo que estaban hablando y predicando los cristianos. Pero cuando Jesús le habla, él descubrió, se dio cuenta que era realidad y que el que estaba mal era él, no a los que perseguía, ¿sí? Y entonces él rindió su vida a Cristo, ¿sí? Y él le preguntó, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Cuando estaba en el suelo, cuando le habló Jesús, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le empezó a decir cuál era el propósito que tenía para su vida. Y lo vemos un poco más adelante, cuando en Hechos capítulo 9, cuando Dios habla a Ananías y le dice que vaya a ver a Saulo para orar por él y que sean sanados sus ojos. Y le dice, lo que dijo Ananías es, pero él es un perseguidor de la iglesia. Y Dios le dijo, ve, porque él me es un instrumento útil. Él es para mí un instrumento útil que yo voy a utilizar para llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, tanto a judíos como a gentiles. Y él hablará y testificará y dará testimonio y predicará delante de reyes. Y Ananías obedeció a Dios y así lo hizo, y Pablo, después de ese momento, cambia su nombre de Saulo a Pablo y dedica su vida a hablar, empieza a predicar en las sinagogas, empieza a hablar con los sacerdotes, empieza a hablar con los judíos en general, con los maestros de la ley, para mostrarles que las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías se referían a Yeshua. Y entonces Yeshua es el Mesías. Yeshua, Jesús, es el Cristo. Y fue perseguido, fue golpeado, fue azotado, fue apedreado,
Él narra todas las cosas que le sucedieron. Dice, naufragué 2 veces, encarcelado, y todo por seguir a Jesús y por cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero él sabía, él tenía, sabía que Dios tenía un plan para él y que ese plan lo tenía que cumplir, y trabajaba cotidianamente en cumplir ese plan, en cumplir ese propósito, sin importar todos los problemas y tribulaciones que tenía. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa? La salvación. Dice que debemos de tener paciencia haciendo la voluntad de Dios. Entonces, debemos de tener siempre en mente la promesa de Dios, la promesa de salvación, y gozarnos en ella, sin importar que estemos pasando tribulaciones. En primer carta de Juan capítulo 2, verso 15, dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa gran promesa de parte de Dios, y debemos de estar siempre con esa promesa en mente para nuestras vidas. La promesa que era Abraham era que tendría una gran descendencia, y él no la vio, él solo vio a su primer generación, a sus hijos, pero de ellos salió muchas naciones, incluso las naciones musulmanas descienden de Abraham, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a cumplir o a tener el cumplimiento de la promesa de Dios, o el propósito de Dios en nuestras vidas? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, aquí, ¿cuál era el juramento para Israel? Poseer la tierra, ¿sí? Llegar a la tierra que Dios había prometido, la tierra prometida, la tierra de Canaán, y tomarla, habitar en ella, ¿sí? Entonces aquí Dios le está diciendo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, ¿sí? ¿Y qué pasa si ponemos por obra, cuidamos y ponemos por obra los mandamientos de Dios? Dice, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? ¿Qué vamos a poseer? ¿Cuál es la promesa de Dios a nuestras vidas? Nosotros tenemos también una tierra, una promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Una tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Nosotros tenemos que entrar en esa tierra, queremos entrar en esa tierra porque es de bendición, pero para entrar tenemos que cuidar y poner por obra todos los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿sí? Así viviremos y nos multiplicaremos, seremos prósperos en todo lo que hagamos y poseeremos la tierra.
tendremos las promesas de Dios para nuestra vida. Piensen y tengan siempre en mente las promesas que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado a ti específicamente, ¿sí? Aparte de la vida eterna, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué tiene para ti Dios? En Josué, capítulo 23, verso 6, dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Entonces, dice aquí que debemos esforzarnos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. A nosotros no aplica la ley de Moisés, no vivimos bajo la ley, pero la ley está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa es la que debemos de cumplir, la ley del Espíritu. Lo que Dios nos ha dicho que debemos de cumplir, los mandamientos que debemos de cumplir, debemos de esforzarnos en guardarlas, ¿sí? Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que Dios ha dicho que debemos hacer y guardar. Amén. Entonces, ese es algo que nos va a llevar a poseer nuestra tierra, a tener nuestra promesa, ¿sí? En Números capítulo 13 habla de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés nombra a 12 espías, uno por cada una de las tribus de Israel, para que fueran a reconocer la tierra que irían a tomar, ¿sí? La tierra de Canaán. Y aquí en el capítulo 13, vamos a leer a partir del 25, habla de cuando regresan esos espías y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Vamos ahora al verso 31. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es lo que empezaron a decir los espías, ¿sí? Josué y Caleb habían dicho, vamos y tomemos la tierra, pero ellos dijeron, no podremos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra de donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que fueron a hacer? A reconocer
la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a el pueblo de Israel. Y Dios había sacado a Israel de Egipto para llevarlos a esa tierra, para poseerla. ¿Y qué es lo que dijeron? No podemos entrar porque son más fuertes que nosotros. Nosotros cuando vemos nuestras promesas, las promesas que Dios nos ha dado, ¿qué decimos? No, yo no puedo llegar a hacer eso. Yo no puedo llegar a ser pastor, o yo no puedo llegar a ser apóstol, o yo no puedo llegar a ser un empresario al nivel que Dios lo ha dicho. No podemos, porque los problemas son más grandes que nosotros. Las dificultades y los obstáculos son más grandes que nosotros. Van más allá de nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Entonces, nosotros, cuando Dios nos hace una promesa, lo vemos muy lejano y decimos, es que es imposible, yo no puedo llegar a hacer eso. Si yo no puedo hablar delante de la gente, ¿cómo voy a predicar a multitudes? Si a mí me da miedo subirme en los aviones, ¿cómo voy a ir a otras naciones? Si yo apenas tengo un sueldo que me alcanza para sobrevivir y Dios dice que me va a dar riquezas, ¿cómo? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué puesto voy a desempeñar? No soy buen comerciante, no soy bueno para, para hacer dinero. No, no puedo yo hacer eso. No podemos, porque los habitantes de la tierra que Dios ha prometido son más fuertes que nosotros. Y ponemos esos obstáculos y ponemos en nuestra mente todos esas cosas, esas situaciones que vemos como un obstáculo para poder tomar nuestra tierra, para poder llegar al cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2, verso 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creerle. Abraham veía el cumplimiento de las promesas de Dios algo imposible. Así como los espías dijeron, no podemos llegar y tomar esa tierra porque los habitantes de esa tierra son más fuertes que nosotros. Abraham decía, yo no puedo ser padre de multitudes si mi esposa es estéril. Y ya está en edad muy avanzada. ¿Cómo? No puedo yo llegar al cumplimiento de esas promesas, pero Dios es fiel. ¿Pero qué dice aquí? Abraham le creyó a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una promesa de parte de Dios, nosotros debemos creerle a Dios y gozarnos en ello y darle gracias. Gracias Dios, porque todo esto que has dicho es para mi vida y es de bendición y el cumplimiento viene. Ahora, ¿cómo viene el cumplimiento de esa promesa? Bueno, vamos a ver otro un par de versículos. Josué capítulo 5, verso 2. Dice, en aquel tiempo, el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que todos los varones que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. Cuando estaban en Egipto sí eran circuncidados los niños, pero en el desierto no circuncidaron. Entonces
Dios había hecho un pacto con Abraham, el pacto y la promesa, y le dijo, la señal de este pacto es que todo varón esté circuncidado, sea circuncidado al 8º día de nacido, y el que no se circuncide será cortado del pueblo. ¿Mm? Hoy en día todavía el pueblo judío circuncidan todo varón es circuncidado. Para ellos es muy importante porque es la señal del pacto de Dios con la descendencia de Abraham, con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Dios, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, circuncida a todos los varones, a todos los hijos de Israel. ¿Mm? Entonces, algo que debe de pasar en nuestras vidas para poder entrar a la tierra prometida, para poder tener las promesas de Dios, es esto. Entonces tengo que ir a circuncidarme. Bueno, vamos a ver lo que dijo Moisés al respecto. En Deuteronomio 30, verso 6 dice, y circuncidará Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, está hablando de circuncidar el corazón. ¿Nosotros qué debemos hacer? Circuncidar nuestro corazón. ¿Y qué es circuncidar nuestro corazón? Es quitar la carne. Circuncidar es quitar la carne que estorba. Y a nosotros nos estorban las cosas de la carne que vienen descritas en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pestilencia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, hechicerías y cosas semejantes a estas. Estoy parafraseando, no lo dije completo, pero todas esas cosas de la carne, toda esa carne nos sobra. Entonces, todas esas cosas están en nuestro corazón y debemos circuncidar nuestro corazón, ¿sí? Antes de poder tomar las promesas de Dios, debemos de circuncidar nuestra carne, ¿sí? Nuestra carnalidad, nuestros deseos carnales, nuestra debilidad en la carne, lo debemos circuncidar, lo debemos quitar para que nuestro corazón esté circuncidado y estemos listos para recibir la promesa, para recibir y poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces, todo esto es lo que tiene que ver con las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder tomar la carne, que es poner por obra, guardar y hacer los mandamientos que Dios tiene para nosotros, esforzarnos, enfrentar a los gigantes, ¿sí? Porque para tomar la tierra no entraron caminando, sino entraron peleando contra los gigantes, ¿sí? Entonces nosotros para poseer la tierra tenemos que enfrentar esos gigantes, esas situaciones, esos problemas, los tenemos que enfrentar y los tenemos que vencer, ¿sí? ¿Cómo? Y creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia, ¿sí? ¿Cómo fue que tomaron la tierra prometida? Peleando, pero Dios estaba con ellos. Los muros de Jericó no se cayeron solitos, ¿sí? ¿Por qué pudieron entrar y destruir Jericó y salir bien, librados, sin heridos siquiera? Porque Dios los respaldó.
Entonces nosotros vamos a poder enfrentar esos gigantes, esos obstáculos, estas situaciones que vamos a encontrar en el camino y las tenemos que enfrentar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que trabajar en ello, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que circuncidar nuestro corazón y nosotros vamos a entrar a esa tierra prometida. Perdón. Nosotros vamos a tener la entrada a esa tierra prometida con todo esto, ¿sí? Nosotros debemos de ser esforzados. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Josué cuando lo puso al frente de Israel para tomar la tierra prometida, para poseer la tierra. En Josué capítulo 1, versos del 6 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. ¿Sí? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, debemos de ser esforzados, ¿sí? Debemos de entrar a tomar la tierra. Debemos de pelearlo. Y Dios estará con nosotros. Dice, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando te esfuerces, cuando cumplas los mandamientos, cuando no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que hagas conforme a todo lo que está escrito y hables de ella en todo momento. Amén. Entonces, Dios estará con nosotros, Dios nos respaldará, Dios nos levantará, Dios aún irá delante de nosotros, derribando a los gigantes y a nuestros enemigos, cuando nosotros nos esforzamos y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios conforme a su palabra. Amén. En Números capítulo 18, a partir del verso 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Adonai, si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No lo temáis. No los temáis. Amén. Entonces, aquí vemos la actitud de Josué y de Caleb. ¿Sí? 2 de los 12 espías que fueron a recorrer la tierra. Los otros 10 decían, no podemos entrar porque los pueblos que allí habitan son más fuertes que nosotros.
Pero ¿qué es lo que dijo Josué y Caleb? Ujú. Dijeron que ellos que podían entrar. Dice, si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Sí? Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra. Entonces nosotros, ante los problemas, no debemos de temer, no debemos de ser rebeldes contra Dios y decir, pero ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué permites que pase esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema tan grande y tú no me ayudas? No seamos rebeldes a Dios, ¿sí? Si Dios se agradare de nosotros, ¿cómo se agrada Dios de nosotros? Haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, ¿sí? Circuncidando nuestro corazón, quitando toda carnalidad de nosotros, ¿sí? Y Dios nos va a respaldar y irá con nosotros donde quiera que vayamos. Y Él nos entregará nuestra tierra. Dice aquí, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas y nosotros tomaremos la tierra. Amén. Vemos que debemos creerle a Dios, no ser rebeldes y confiar en Dios, tener esa fe. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, a partir del verso 1, habla de esto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué testimonio? De que alcanzaron la promesa. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, debemos esforzarnos, debemos cumplir la voluntad de Dios y debemos tener fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra donde fluye leche y miel. Amén. En el verso, a partir del verso 32 del mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, por la fe, nosotros podemos enfrentar a nuestros gigantes. Por la fe podemos tapar bocas de leones, podemos conquistar reinos, podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? La fe es como vamos a agradar a Dios, que nos va a entregar la tierra. Quiero también que leamos
Éxodo capítulo 20, versos 18 y 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Esto es cuando Dios estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel, ¿sí? Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Entonces aquí el pueblo le dijo: no queremos nosotros hablar o escuchar la voz de Dios. Tú háblanos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a dónde iremos y lo que habremos de hacer. ¿Sí? En el capítulo 24 de Éxodo, verso 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que el pueblo está escuchando y siguiendo a un líder, al líder que Dios puso sobre el pueblo. ¿Sí? Entonces, el pueblo tiene un líder. Nosotros tenemos un pastor, el líder de nuestra congregación. Los pastores tenemos un apóstol, nuestro líder, ¿sí? A él debemos de escuchar y debemos de seguir. Como aquí el pueblo dijo: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces debemos de escuchar a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, a quien nos da cobertura espiritual, y debemos obedecer, ¿sí? Para poder entrar en nuestra tierra prometida, para poder tener nuestras promesas. En Josué capítulo 1, versos 16 y 17, aquí Josué habló a dos tribus y media tribu de Manasés, la tribu de Dan y la tribu de Rubén, diciéndoles que entraran en batalla, y ellos dicen el verso 16: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Adonai tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Sí? Si nosotros vemos que Dios está con nuestro líder, nosotros debemos seguirlo, nosotros debemos obedecerlo, nosotros debemos hacer las cosas en las que nos está instruyendo, porque Él es puesto por Dios para que nos guíe y para que nos haga entrar en nuestra tierra prometida. ¿Sí? Moisés sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, y Josué es el que tomó la estafeta de Moisés para concluir con el trabajo de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, aquí habla de estos dos líderes que guiaron al pueblo, pero el pueblo tuvo que obedecer, tuvo que seguir al líder. ¿Por qué tuvieron que estar 40 años en el desierto? Porque no obedecieron, porque no confiaron en Dios, porque no agradaron a Dios, porque tuvieron temor, porque dijeron: no podemos entrar porque son más fuertes que nosotros. Nosotros debemos de vencer esos temores y confiar, tener la fe para agradar a Dios y poder entrar. Debemos de cumplir los mandamientos de Dios, debemos de obedecer a Dios y seguir a nuestro líder, seguir a nuestro pastor para poder tomar la tierra prometida. Entonces,
Dios nos ha puesto en una posición especial. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos ha puesto sobre naciones para derribar toda obra de tinieblas y para edificar y levantar el reino de los cielos en todo lugar que pise la planta de nuestros pies. ¿Sí? Y Dios le dijo a Moisés, yo te entregaré todo lugar que pise la planta de los pies. En Josué 1. Amén. Entonces, esa promesa de Dios está en nosotros. ¿Sí? Y para poder ejecutar todo esto, Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es una gran promesa, ¿sí? Pero debemos esforzarnos, debemos ser valientes, debemos de creer en Dios, debemos circuncidar nuestro corazón, debemos de hacer las cosas, obedecer a Dios y seguir a nuestro pastor. Amén. Dios nos ha puesto por atalayas, dice también en Ezequiel 3:17, dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí? Entonces, nosotros somos atalayas de Dios que vamos a dar el mensaje de Dios a las naciones. ¿Sí? Él nos entrega a las naciones y debemos de llevar la palabra, debemos llevar su palabra a ellos, ¿sí? Porque Dios nos respalda. En Josué 23, verso 5 dice, y Adonai vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, como Adonai vuestro Dios lo ha dicho. Entonces, Dios echará de delante de nosotros a esas naciones, a esos gigantes, y los arrojará de nuestra presencia, y nosotros poseeremos la tierra. Amén. Nosotros vamos a poseer la tierra. Debemos poseer nuestra tierra. No importa que haya tribulación, no importa que haya enfermedad, no importa que haya oposición, no importa que haya enemigos físicos o espirituales. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros debemos entrar aunque haya gigantes. Amén. Padre, delante de tu presencia estamos, mi Dios, y te doy gracias, papá, porque tú nos muestras mediante esta enseñanza que es normal que tengamos oposiciones, que tengamos tribulaciones, que tengamos problemas. Pero nosotros, Padre, debemos ser esforzados y valientes. Nosotros debemos de tener fe. Nosotros debemos, Padre, circuncidar nuestro corazón. Nosotros debemos buscar tu rostro. Nosotros debemos, Padre, obedecerte y seguir a nuestro líder, para que tú, Padre, eches de delante de nosotros a nuestros enemigos y nos hagas entrar, Señor, en nuestra tierra prometida. Que las promesas que tú nos has dado las podamos tener, que podamos poseer, Señor, esas promesas, y que tu nombre, Padre, sea glorificado, que nosotros demos testimonio, Padre, de tus promesas y del cumplimiento de ellas, y de que tú, Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y que tú, mi Dios, nos das la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.